las Escrituras que tú has inspirado y preservado hasta nuestros días para que podamos conocerte a través de ellas, para que tú puedas obrar en nuestros corazones a través de ella. Y te rogamos que así sea, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a oír tu voz, Señor, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, obrando en nosotros para guiarnos, a iluminarnos, para que podamos conocerte, Señor, y ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Las Escrituras son un tesoro de valor incalculable que tenemos para conocer al gran tesoro que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y me gustaría pues continuar en el libro de Génesis, donde estamos siguiendo pues la revelación que Dios dio a través de Moisés, probablemente el autor de estos primeros 5 libros de la Biblia, al que Dios inspiró pues para escribir aquello que necesitábamos saber y que nos da respuesta a nuestra necesidad de reconciliación con Dios. Y hemos visto a través de estos capítulos, ahora estamos en el capítulo 26, si queréis buscar Génesis 26. Estamos todavía en la época donde el pueblo de Israel no existía, porque ni siquiera había nacido Israel. Israel es Jacob. Israel es el nombre que Dios dio a este hombre, Jacob, cuando ya era mayor. Y de ese nombre, Israel, y de sus 12 hijos que se convirtieron en 12 tribus, toma el nombre esa nación, ese pueblo. Pero aquí estamos todavía antes, en el capítulo 26 sí que había nacido Jacob, era un joven, pero todavía la historia nos relata algo en cuanto a su padre, Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, este hombre que Dios llamó de su tierra para enviarlo a una tierra que él le indicaría. Y este hombre pues confió en Dios y obedeció a su palabra. Y hemos visto en estos capítulos cómo Dios fue fortaleciendo su fe, al punto de que su fe llegó a serle contada como justicia, la justicia que es por la fe. La justicia delante de Dios solo la puedes tener de 2 formas, bueno, en realidad de una, teóricamente de 2, pero en realidad solo una funciona. Cuando uno es justo delante de la ley, cuando conduces justamente delante de la ley, cuando no te saltas ninguna señal, cuando si pones 60, tú no pasas de 60, si pasas de 60 eres injusto, o sea, has cometido algo que no es correcto. Entonces, delante de Dios es lo mismo, cuando eres justo, cuando cumples toda la ley de Dios, toda. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. ¿Cumples eso? Eres justo. ¿Alguien lo cumple? Aquí. Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, pero continuamente, todo el rato. No podemos. Bueno, entonces la otra forma de alcanzar justicia es como Abraham alcanzó, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es confianza, confiar en Dios, confiar en que Él es mi justicia, en que Él es quien me salva, en que en Él estoy sometido, humillado, entregado, y lo que Él dice es verdad, y lo que Él hace es justo, y a Él me entrego. Y Abraham aprendió que así era, que Dios es justo, y el que justifica al impío, al pecador. Y Abraham no conoció a Jesucristo como su Salvador, pero sí conoció las promesas de Dios que apuntaban a Jesucristo como el único Salvador. Abraham vio una ilustración muy clara de lo que iba a ocurrir con Jesucristo cuando Dios le pidió a su hijo Isaac para que lo ofreciese en sacrificio. Y Abraham, a ese punto donde había llegado, en su caminar con Dios, sabía que si Dios pedía algo, era lo mejor, aunque para él era una locura probablemente.
pero el loco seré yo, Dios no. Dios hace siempre lo justo. Y él estuvo dispuesto, él de hecho ofreció a su hijo en sacrificio, lo ofreció, ya estaba ofrecido. Pero Dios dio un sustituto, un cordero, un carnero que estaba allí al lado. Dios proveyó. Por eso de aquel monte se llama Dios proveerá, porque Dios proveyó. Y eso claramente apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos sustituyó en la cruz, Jesucristo. Y este Isaac, que fue ofrecido en sacrificio, es el que pues Dios bendice, Dios guarda. Y en este capítulo 26 mi idea era pues exponer todo el capítulo resumidamente, pero no he podido. Os confieso que bueno, es un poco largo, 35 versículos, y hay tanta profundidad en la palabra del Señor que, bueno, se puede hacer, ¿no? Hay predicaciones, incluso lo he visto, yo no soy capaz de eso, pero de personas que predican sobre un libro entero de la Biblia, ¿no? Y una predicación, claro, no puedes profundizar en muchos temas, pero sí puedes profundizar en el tema principal de ese libro, porque cada libro de la Biblia tiene un tema, un enfoque principal. Eso es bueno saberlo y es bueno aprenderlo. Y cada capítulo o cada sección, cada los capítulos no son inspirados por Dios, pero también tienen un tema, un propósito principal, que es el que tenemos que aprender para aplicar luego en nuestras vidas. Y en este capítulo 26 sí, hay un propósito, una idea, algunos conceptos principales que son los que nos pueden ayudar a vivir la vida que Dios nos ha dado. Pero también hay muchos detalles que pueden sernos útiles. Y pues vamos a ir poco a poco, un poco más poco a poco de la idea que yo tenía. Y leeremos hoy solo los 6 primeros versículos, no he podido avanzar más que eso. Pero sí que veremos de lo que trata el capítulo. Pero vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 26 de Génesis, donde dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Esto es como una introducción a todo el capítulo. Y ahora luego va detallando lo que pasó. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, tal como dice en el primer versículo. Isaac era un hombre que conocía a Dios en este punto donde estamos leyendo. Él sabía que su vida era un milagro. Él sabía que él había nacido cuando su madre, estéril, tenía 90 años, y su madre no había tenido hijos en su vida. Pero Dios había prometido a Abraham, esto mismo que le está diciendo Dios a Isaac aquí, que acabamos de leer, se lo había dicho a Abraham muchos años antes de que él naciera. Pero él no nacía y no había ningún hijo mayor. Él fue el primer hijo de Abraham y Sara. Pero nació, ahí estaba él sabía que era un milagro. Y él seguro sabía, bueno, no es que sabía, es que se acordaba de que él había sido ofrecido en sacrificio. Él tendría que estar muerto, pero estaba vivo. Él fue ofrecido en sacrificio a Dios, pero Dios proveyó un cordero que le sustituyó a él. Y él estaba vivo por la provisión de Dios. Él sabía que su vida pertenecía a Dios, porque el hecho de que él fue ofrecido a Dios, eso no dejó de ser, eso no se borró. Él fue ofrecido a Dios. Él era alguien que fue ofrecido a Dios y eso le marcó para siempre. Él sabía que él pertenecía a Dios, él había sido ofrecido a Dios, había sido rescatado. Su vida había sido preservada, pero él había sido ofrecido a Dios. Nosotros somos sacrificios vivos, ¿sabéis? Como dice Pablo en Romanos. Ofrecidos a Dios, sacrificios. Un sacrificio es algo que se entrega totalmente, 100%, no hay reservas, se entrega.
y él era alguien ofrecido a Dios, sabía que él pertenecía a Dios. Él sabía que su esposa, Rebeca, había sido escogida por Dios. Él no escogió con quién casarse, lo escogió Dios. ¿Sabéis? Lo leímos en un capítulo anterior. Y sabía que esa era la mujer de Dios para su vida, y la había escogido Dios. Él supo eso cuando la vio, él la amó. Él, cuando la vio por primera vez, probablemente, según creo que es 2 capítulos anteriores, venía de un tiempo de estar orando con Dios, y la vio a ella y la amó. Él sabía que era respuesta de Dios para su vida. Y él sabía que su vida seguía estando en manos de Dios. Cuando se casó con ella tenía 40 años, ya era un poco mayor. Y no tuvieron hijos hasta el cabo de 20 años. Pero él estuvo orando, él oró durante probablemente esos 20 años. Y Dios le concedió gemelos, para empezar. Tuvo hijos, descendencia. Él sabía que Dios estaba sobre su vida, que su vida formaba parte de los planes, los propósitos de Dios, que él era el hijo de la promesa que Dios había dado a su padre. Vivía bajo la gracia de Dios, lo sabía. Pero no siempre sería fácil, no siempre fue ni sería fácil. Él también tenía que responder o aprender a responder a esa gracia de Dios para su vida. Y creo que de eso es lo que va principalmente el capítulo 26 de Génesis, de un hombre que vive bajo la gracia de Dios. ¿Y cómo es esto de vivir bajo la gracia, el favor de Dios? Y pues hoy veremos esta primera parte que hemos leído. Y leemos, claro, el capítulo empieza con la descripción de lo que está pasando, una circunstancia, ¿no? Hubo hambre en la tierra, hambre en la tierra. Eso normalmente significaba que ese año no habría llovido probablemente, y la tierra no había producido frutos y no había cosechas, pues había hambre, y ahí no se podía comer, y si no se puede comer, no se puede vivir. Y si no se puede vivir, pues hay que hacer algo, hay que tomar una decisión. Y él tomó una decisión. Las circunstancias, pues como esta y otras, pues muchas veces no se pueden controlar. Son cosas que pasan y ocurren, y habrá que responder de una forma u otra, o a lo mejor hay circunstancias que te pasan que es que ni siquiera puedes responder, no hay nada que hacer, es así y ya está. Pero la cuestión es que cómo reaccionamos a esas situaciones, ¿no? Dios es soberano, sabemos que Él es soberano, que todo lo que ocurre porque Él lo produce, lo provoca, o porque Él lo permite, y que todo lo que ocurre lo usa para sus propósitos y para el bien de los suyos, de su iglesia. Incluso las adversidades y pruebas también, las cosas difíciles, duras, también Dios lo usa para sus propósitos, para el bien de su pueblo. La pérdida de un ser querido, un problema económico, una enfermedad, una pandemia, ¿os suena eso de algo? Estamos saturados de eso, pero está ocurriendo en el mundo. Todavía hay una pandemia que nos afecta a todos. O el problema que estás atravesando tú a lo mejor estás pasando un problema que te ríes de la pandemia porque no es nada comparado con lo que estás sufriendo. Son situaciones difíciles que nos tocan a todos en algún otro momento. La cuestión es qué hacemos, cómo reaccionamos. A veces habrá que tomar medidas, ser prudente. En otras, pues no podemos hacer nada, pero nuestro corazón reaccionará. Nos pondremos de alguna manera. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué va a ser lo más importante en ese problema, en esa prueba? ¿Hacia dónde vas a mirar? ¿Dónde va a estar tu confianza? ¿Dónde vas a buscar? Cuando Jesús enseñó sobre los afanes, las ansiedades de esta vida, que son reales, dijo así, no hace falta que lo busquéis, pero lo leo, está en Mateo 6:25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Tú tienes, bueno, todos tenemos, ¿no?, con qué vestirnos, y seguramente hoy todos comeremos. Pero imagínate que no tuvieras comida hoy, que supieras que cuando vas a llegar a casa no va a haber nada.
te afanarías, ¿no? Yo supongo que sí, me afanaría mucho. Jesús está hablando de eso y dice, no os afanéis de eso, no, que eso no sea tu preocupación. ¿Por qué? Porque no es la vida más que el alimento, estás vivo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, tienes un cuerpo, eso es más que el vestido. Y luego les dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, o sea, no trabajan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues sí, claro que sí. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Claro, aquí ya Jesús está diciendo que es que si a veces os afanáis por cosas que no se puede. Por mucho que te afanes no lo vas a cambiar, no vas a conseguir nada. Solo conseguirás estar afanado. Vale, pues muy bien, felicidades, pero eso no ayuda en nada. Por mucho que te afanes, no cambiarás según qué cosas, es imposible. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Les dice. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, la gente del mundo, los que no son cristianos, los que no tienen a Dios como su Salvador, su proveedor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades, todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí que hay algo que tienes que buscar, sí que hay algo donde tienes que, no afanosamente, pero sí con diligencia, sí con todas tus fuerzas, buscar el reino de Dios, que Dios reine en mi vida, que Él sea el Rey, que yo haga su voluntad. Eso sí, tengo que buscarlo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso es lo que Jesús enseñó en cuanto a las situaciones que nos pueden afanar, a buscar primero a Dios, ponerle a Él primero. Y aquí pues vemos algo que podía producir ese afán en Isaac. Cuando había hambre en la tierra, él tenía ya sus 2 hijos, ya eran mayores, su esposa, sus criados, sus siervos, y no había para comer, pues había que hacer algo, había que tomar una decisión. Y él tomó una decisión, pues nos vamos a otro lugar, nos vamos. La cuestión es que su decisión parece, por lo que hemos leído, que no era la voluntad de Dios. Lo que él quería hacer no era lo que Dios quería que él hiciese. Esto nos puede pasar. ¿Y cómo lo sabemos esto? Bueno, en el primer versículo hemos leído que él fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Sí, así fue, ¿no? Porque en el último versículo que hemos leído dice, habitó pues Isaac en Gerar. Sí, pero esa no era su idea. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 2, porque dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál fue esa tierra? La tierra de Gerar, la que en el versículo 1 dice que allí se quedó, como resumiendo, pero su idea era hacer lo que su padre hizo. Cuando hubo esa hambre otra, que habla el primer versículo también, en días de Abraham fue hacia el sur, más hacia el sur, hacia Egipto, porque allí pues no había hambre, allí había habido lluvias, buena cosecha, el Nilo ayudaría seguramente a regar los campos y allí pues siempre, difícilmente el Nilo se secaría, entonces había provisión. Y Isaac tenía la misma idea, ir a Egipto, y Dios le dice, no, a Egipto no. Entonces, cambio de planes, o no, cambio de planes o no cambio de planes. Dios me ha hablado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si tienes intención de hacer algo, pero Dios te dice otra cosa? ¿O qué pasa si quieres hacer algo, pero sabes que a Dios no le agrada? ¿O que Dios no lo aprueba? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Por qué pecamos cuando pecamos? Dios no quiere que pequemos, pero pecamos. ¿Qué está pasando ahí, no? Pues está pasando que estás siguiendo la inclinación de tu corazón, ni más ni menos. Estás haciendo lo que quieres hacer. Y cuando pecamos, lo hacemos porque queremos pecar. Porque en ese momento, nuestro deseo por
hacer lo que no es la voluntad de Dios es más grande que el de hacer la voluntad de Dios. Hay que ver, qué locura, pero es así. Eso es, en un sentido, lo que desde el punto de vista no arminiano diríamos que es el libre albedrío. Es seguir la inclinación más fuerte que hay en tu corazón. Eso Dios nos lo ha dado. Por eso tenemos esa lucha y podemos hacer cosas que no agradan a Dios. No debemos, pero podemos, existe esa posibilidad y esa realidad. Entonces el problema sigue estando en el corazón, la inclinación de mi corazón. ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? Pues hacia lo que quiere, hacia lo que quiero. Y si yo sé que una cosa Dios no la aprueba, pero la sigo haciendo, es que estoy poniendo... hay una inclinación en mi corazón más fuerte que la de obedecer a Dios, que es la de hacer lo que a mí me gusta, lo que me satisface en ese momento. Claro, si es cristiano verdadero y haces eso, no te vas a quedar igual. El Espíritu Santo te convencerá de pecado y te guiará al arrepentimiento y buscarás alinear tu corazón a la voluntad de Dios. Pero eso es un proceso, el proceso de santificación que estamos viendo en estos últimos meses, donde necesitamos crecer, avanzar. Y solo puede ser ante su presencia, que Él nos quebrante, que Él nos muestre el gozo de hacer su voluntad. Si tú haces lo que haces es porque quieres hacerlo. Claro, no hablamos de situaciones de coacción, ¿no? Donde alguien te apunta con una pistola y te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. No. Hablamos de situaciones en general, de la vida diaria, del caminar, donde tomamos pequeñas o grandes decisiones que estarán alineadas con la voluntad de Dios o no. Pero siempre seguiremos, pues eso, lo que queramos, lo que deseemos, la inclinación más fuerte que hay en nuestro corazón. Por eso necesitamos su trato en nuestra vida y necesitamos someternos a su palabra para que Él nos quebrante y nos ayude a conocer el gozo de obedecerle, de hacer su voluntad, para que nuestro corazón esté inclinado, alineado a su voluntad, a su palabra. Isaac obedeció. Isaac hizo lo que Dios le dijo. No desciendas de Egipto, no descendió a Egipto. Él sabía, había aprendido a descansar en Dios. Él había planeado, seguramente los víveres o no sé, o el cálculo que hacía de, bueno, lo tardaremos tanto, pues ya eso tuvo que cambiarlo. Pues no vamos a Egipto. Dios me ha hablado, ya no vamos, nos quedamos aquí en Gerar. Vamos a ir un trayecto, era hacia el sur también, pero no tan al sur. Y vamos a hacer lo que Dios ha dicho. Él sabía que la palabra de Dios siempre era mejor que su propia opinión, siempre, siempre, siempre. Que si yo pensaba una cosa, pero Dios me dice otra, no, pues me equivoco yo. Él tiene razón. Pero esto no lo aprendió en un día, seguramente. Esto era el fruto de una vida de comunión y oración, una relación que él tenía con Dios forjada a base de oración, que vio en su padre, seguramente. Él aprendió de su padre, Abraham, que no podías eludir o menospreciar la oración, el dirigirte a Dios para todas las cosas. Él perseveró en esto, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Antes de encontrarse con su esposa, él estaba orando. Durante los 20 años en que no tuvieron descendencia, él estuvo orando por eso y por otras cosas, seguro. La oración, tu tiempo con Dios, no es opcional, no es opcional. No tienes la opción como cristiano de, bueno, orar o no orar. No, no existe eso. Tienes que orar, tienes que hablar con tu Dios, con tu Padre, con tu Señor. Tienes que conocerlo. Eso es vital. Perseverar en la oración es necesario, perseverar. Jesús enseñó en varias ocasiones por medio de parábolas que hay que insistir, hay que ser pesados. Uy, hay que ser pesados con Dios. Bueno, lo dijo así, ¿no? En un par de parábolas, la de la viuda que se hacía pesada con el juez que no le hacía justicia y el juez al final dijo, esta señora es una pesada, venga, voy a hacer lo que quiere porque así me deja en paz. O la del amigo que viene a tu casa por la noche y te llama y tú estás ya acostado y bueno, pues ven otro día, ven mañana, y el otro ahí llamando, pues al final le abres, pues, ¿qué quieres? Y Jesús ilustró con estos ejemplos que en la oración así tenéis que ser. Insistir, insistir.
Dios necesita que le llevemos a exasperación para responder o no, claro que no. Dios nos puede responder cuando quiera y lo hará de la mejor forma siempre. Somos nosotros que necesitamos confiar en Él, dejarlo todo y poner nuestra vida en sus manos y venir una y otra vez a Él. Que el mundo no sea el que nos dicte por dónde tenemos que ir, sino que sea Él y su palabra. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿sabéis? Efesios 6, algunos habéis leído, habla de ciertas verdades que son las que tenemos que conocer para que nos cubran, que cubran nuestra vida. La justicia de Dios, la salvación, la verdad, la fe. Pero al final de todo ese pasaje dice, bueno, ahora que tenéis la armadura, os he enseñado cómo es. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que eso es algo en lo que tenemos que crecer, nuestra vida de oración. Este año, 2022, no sabemos si será el último de nuestras vidas, pero de momento ya estamos aquí, pues que el Señor nos ayude a crecer, a perseverar en oración, para poder conocerle, para poder responder adecuadamente a su palabra, para saber que cuando Él me dice algo, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Mejor que mi opinión, mejor que mis planes, mejor que mis proyectos, es su palabra. Y si Él me guía a eso, eso es lo mejor. O cuando tengamos tentaciones, que las tendremos, hoy probablemente no, seguro, que tendremos tentaciones. Por eso el Señor nos enseñó a orar, que no permitas que caigamos en tentación. ¿Cuándo? Pues cada día. Pues cuando tengamos tentaciones, para no caer, ¿cómo no vamos a caer si no oramos? Pues claro, tenemos que tener una vida de oración para no caer en la tentación, para poder dar la gloria a Él. Así que el que vive bajo la gracia de Dios reconoce que Él es Dios, soberano sobre todo lo que ocurre. Las circunstancias que te están pasando no son porque Dios se ha olvidado de ti ni nada de eso, no, es porque Dios se acuerda de ti y trata tu vida incluso por medio de las situaciones difíciles y duras. Así que si vives bajo la gracia de Dios, tú sabes eso y que Él está usando eso y le obedeces, decides obedecerle, escogiendo servirle, motivado por tu conocimiento de Él. Cuanto mayor sea, mejor. Necesitas conocerle más, por medio de la oración, por medio de escuchar, estudiar su palabra. Pero Dios dijo algo más, ¿no? Aquí a Isaac, además de que no fuera a Egipto, le dijo, no vayas a Egipto, sino quédate en la tierra donde yo te diré, en el versículo 2. Y luego le dice lo que vemos en los versículos del 3 al 5, ¿no? La porción más amplia de la que hemos leído. Mirad lo que le dice, lo leemos otra vez. Habita como forastero en esta tierra, habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y luego le repite prácticamente igual lo mismo que Dios dijo a Abraham, que multiplicaría su descendencia, como dice en el versículo 4, como las estrellas del cielo, y daría a su descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. O sea, que es algo que no se limita todo solo a ti y tu descendencia, sino a todas las descendencias de todo el mundo, a todas las naciones serán benditas a través de tu simiente. Lo que ya Dios había dicho a Abraham, Dios se lo confirma a Isaac, el hijo de la promesa, en quien recae o quien hereda la herencia que Dios había dado, la promesa que Dios había dado a Abraham. Así que pues el pacto, eso era un pacto que Dios había hecho con Abraham, porque Dios es un Dios de pacto. Vemos en la Biblia que así es como Él se relaciona con el ser humano, y Dios es fiel a su palabra siempre. Él cuando establece un pacto lo mantiene. Lo sabemos, es así. Dios es fiel siempre. ¿Sabes que no hay nadie fiable 100%? Nadie. Nadie de nosotros somos fiables 100%. No te puedes fiar de mí 100%. No puedes. Bueno, puedes, pero te equivocarás, porque yo fallaré. Ni yo me puedo fiar de ti 100%. Quedamos mañana a las 9 en la Rambla. Bueno, yo iré, yo intentaré ir, pero 100% no puedo asegurar. Seguro que estará él ahí a las 9. Bueno, no sé. Pero si Dios dice algo, 100% que sí.
seguro, no fallará, es el único que no falla. Sus pactos, sus promesas son sí y amén, siempre. Si tú has recibido, si tú crees algo que Dios dice en la palabra donde tú te beneficias, eso no va a cambiar, eso va a ser siempre así. Si confías en Él por encima de cualquier otra cosa, pues harás bien si lo haces y te equivocarás si no lo haces. Si no confío en Él por encima de otra cosa, o hay algo en lo que confío más, no, sí, Dios dice esto, pero yo ya sé por dónde tirar. Pues mal asunto, eso te estás equivocando, te estás arriesgando mucho. Si Dios dice algo, confiemos en el que es fiable 100%. El pacto de Dios con Abraham tenía que ver con descendencia y Dios se lo confirma pues, al primer descendiente de Abraham y Sara, que es Isaac. Y sabemos que, claro, estos son pactos que Dios hizo con ellos en la antigüedad. Valen para nosotros hoy, esto sirve para nosotros hoy, se aplica a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios ahora, hoy. Pues hemos celebrado ahora hace un rato la Cena del Señor, que es el nuevo pacto en Cristo. Pero la realidad es que este nuevo y mejor pacto incluye, cumple muchos de los aspectos de los anteriores pactos. Y este pacto de Dios con Abraham pues está incluido en el pacto de Cristo, apunta a este pacto de Cristo. Así que sí, este pacto de Dios con Abraham se aplica a nosotros hoy. Y es vigente todavía hoy en el sentido que está incluido en el pacto de Cristo para el pueblo de Dios, para la iglesia, para aquellos que viven bajo la gracia de Dios. Mirad lo primero que le dice: habita como forastero en esta tierra. Bueno, esto no es parte del pacto, esto es parte de lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer él como respuesta al pacto que Dios ha hecho con Abraham y con Isaac. Pues tú tienes que vivir aquí, en esta tierra, pero como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré. Esa fue la vida de Abraham y de Isaac. Vivieron en esa tierra que Dios les daba, pero como forasteros, como extranjeros, como peregrinos, como que eso era temporal, como que si no fuera suya la tierra. Dios le había dicho: a ti te la daré, a ti y a tu descendencia, pero a ti también. Pero vive como forastero aquí, como extranjero. En un sentido esto es porque todavía en esa tierra, como vemos en el relato, había reyes que tenían territorios que ellos dominaban y que Abraham no podía decir, que esta tierra es mía. Bueno, díselo al rey de ese territorio, tendrás que luchar con él. No fue sino hasta siglos más tarde, por medio del pueblo de Israel, guiado por Josué, donde Dios les dio victorias sobre las otras naciones que habían sobre esa tierra y conquistaron la tierra y fue hecha suya y la repartieron entre las 12 tribus de Israel. Así que en un sentido vivieron como extranjeros en esa tierra porque no era políticamente suya, no era conquistada por ellos. Pero no solo por eso, ese no es el motivo principal por el hecho de que Dios les diga que vivan como forasteros y que ellos lo interpretaron así. Porque ellos no solo esperaban el cumplimiento de que un día nuestra descendencia poseerá esta tierra y serán los soberanos sobre esta tierra, sino que esperaban algo más. Lo sabemos porque, claro, aquí no lo dice en este pasaje que hemos leído, pero la Biblia nos cuenta, por medio de lo que Dios ha revelado a otros hombres, lo que ellos pensaban, y lo que Abraham pensaba y lo que Isaac pensaba y sentía y sabía. Por ejemplo, el autor de la carta de Hebreos, ¿no? Dice Hebreos, cuando habla sobre Abraham, que por la fe habitó como extranjero, como forastero, Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, que no era ajena, pero como si fuese tierra ajena, porque era una tierra que Dios le había dado. Morando en tiendas con Isaac, del cual leemos ahora, y Jacob, coherederos de la misma promesa, pero entiendan, no se construyeron ninguna casa. ¿Por qué? Porque estamos de paso aquí, como extranjeros, como si fuéramos peregrinos. Y el versículo 10, esto es Hebreos 11, dice el motivo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, esperaba algo más que esa tierra, algo celestial, como dice en el versículo 16 de Hebreos 11 también, que todos estos esperaban, anhelaban una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ellos sabían eso.
Aquí no dice cómo lo sabían, pero lo sabían, porque Hebreos dice que sí lo sabían. Ellos esperaban algo más allá, que Dios estaba preparando, algo definitivo, donde Dios reinaría, el reino de Dios, que se acercó de una manera impresionante cuando Jesús vino, pero que todavía no se ha cumplido en todo su esplendor. Eso será cuando Jesús vuelva otra vez. Y esto sí se aplica exactamente así, de la misma forma, a nosotros, a la Iglesia, a cada creyente. Si eres seguidor de Cristo, ya no eres de este mundo, ya no eres de este mundo. Juan 15, 19, Jesús les dice a sus discípulos, si fuerais del mundo, como diciendo es que no sois del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, cuando les habla de las persecuciones que vendrán. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí de entre el mundo, yo os saqué del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso sois forasteros y peregrinos en la tierra. Y sabemos que eso, podríamos pensar, bueno, eso lo dijo a ellos, pero nosotros también, sí, porque Jesús repite esta misma idea cuando ora por ellos, cuando se dirige al Padre, en el capítulo siguiente, en el capítulo 17 de Juan, y en esa oración sí que nos incluye a nosotros. Dice, y también, Padre, oro por aquellos que creerán por la palabra de ellos. E incluye a todos nosotros en esas mismas promesas, esas mismas verdades, que ya no somos del mundo. Si sigues a Cristo, no, así que eres humano y eres terrícola, pero ya no perteneces a este mundo, ya no perteneces a las corrientes de este mundo, ya somos hechos ciudadanos celestiales, que esperamos esa ciudad que esperaba Abraham también e Isaac. Somos forasteros de esta tierra, estamos de paso, estamos aprendiendo a servir a nuestro Dios para el reino que vendrá. Y esperamos la misma patria celestial que Abraham. Juan, un poco antes, Jesús les dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabéis, no? Este versículo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es el lugar que Abraham sabía que Dios estaba preparando, el que Jesús está preparando para su iglesia. Solo hay una iglesia, solo hay un pueblo de Dios, al cual Dios nos ha añadido por su gracia. Así que vivir bajo la gracia de Dios es saber que Él es nuestro gran tesoro, nuestra herencia, pero que ahora vivimos como peregrinos en un mundo donde Él está llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y donde tenemos que dar testimonio de nuestra esperanza, de lo que Dios nos ha dado. Debemos desarraigarnos de lo que nos impida servirle. Nuestra esperanza no está en este mundo, está en Él. Está en Él lo que Él hará, lo que Él ha hecho, lo que Él hará. Pero no solo para el futuro, ¿no? Parece que, bueno, y lo de ahora, solo tenemos que esperar en lo que va a venir. No, también hay promesas para ahora. Dios le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra. O sea, como forastero es lo que da a entender que, Señor, siempre seré forastero. No, llegará un día que no. Cuando vengas a esa ciudad ya estarás en tu casa, ya no serás forastero, serás, como se dice, indígena o oriundo, nativo del lugar donde estarás. Pero la frase termina diciendo, y estaré contigo y te bendeciré. Y eso se refiere al presente. Estaré contigo ahora y te bendeciré ahora, ahora y siempre. Isaac y su descendencia, el pueblo de Israel, experimentaron esta realidad una y otra vez, que Dios estaba con ellos, que Dios les bendecía. Dios cumplió su palabra, estuvo con ellos y los bendijo. Durante siglos experimentaron esto de manera clarísima. También los disciplinó, también los probó, como un buen padre prueba a sus hijos, disciplina a sus hijos, pero estuvo con ellos y los bendijo. Y así sigue siendo, igual, eso no ha cambiado. Para los que estamos en Cristo, los que hemos sido añadidos al pueblo de Dios, nuestra mayor bendición ha sido el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a Abraham y Isaac, que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y esto, claro, Pablo, inspirado por Dios, dice que la simiente, nosotros pensamos, la idea primera es que la simiente, la descendencia de Isaac, pues fue todo el pueblo de Israel y toda esa nación. Pero Pablo dice en Gálatas 3:16 que esa simiente, y él dice, claro, dice simiente, no simientes, en plural, sino en singular. Que bueno, lo dice así porque es la manera de escribir, se escribe así correctamente, gramaticalmente. Pero Pablo dice que no es por eso solo, sino porque se refiere a uno, y ese es Cristo. Y Pablo dice que la simiente prometida a Abraham y Isaac es Jesús.
Y Pablo dice inspirado por Dios, no es idea suya, es que Dios le inspira a decir eso. Así que sabemos que la simiente en la cual hemos sido bendecidos, y lo sabemos por experiencia, lo que hemos recibido la gracia de Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo en quien hemos sido salvos, en quien todas las naciones han sido bendecidas para la gloria de Dios. Y esto es lo que se aplica a nosotros ahora también, que Él nos bendice y Él está con nosotros. Él es quien por su muerte expiatoria nos dio vida, pero también es quien ahora, habiendo resucitado y enviado al Espíritu Santo, está con nosotros y nos bendice. Dice Juan 4:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Seguramente algunos de aquí ya sois huérfanos, pero la promesa del Señor es que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros, Él vendrá a vosotros. Mateo 28:20, las últimas palabras de este Evangelio, dice, citando a Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. La promesa que Dios le dio a Isaac, estaré contigo y te bendeciré. Que le repitió a Josué, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Que repitió a tantos en su pueblo, sigue siendo la misma, estoy con vosotros. Y Jesús así lo dijo, estoy con vosotros hasta el fin, su presencia nos acompaña. Vivir bajo la gracia de Dios es saber que Dios está contigo, que Él te bendice cada día, que Él te acompaña. ¿Es suficiente eso? Es lo mejor. Eso es lo que realmente necesitas y lo tienes. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo vives? Conociéndole, invirtiendo tu vida en seguirlo y servirlo. Por eso las últimas palabras del texto que hemos leído, el penúltimo versículo, me refiero a las últimas palabras que Dios le dijo a Isaac. En el versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí está resaltando que Dios hizo un pacto, Dios dijo que bendeciría y lo iba a hacer, pasara lo que pasara, pero que había una respuesta, que no condicionaba el pacto, no iba a cambiar el pacto, pero sí iba a tener sus consecuencias. Dios cumplirá su pacto con Abraham, con Isaac, con su iglesia, contigo, siempre, eso no va a cambiar. Y el nuevo pacto en Cristo es eterno, es para siempre. En ese sentido es incondicional, no está condicionado para nada. Si Cristo murió por tus pecados, eres salvo para siempre, ya está. Eso no se puede cambiar, no se puede quitar, no se puede revocar. Lo que Él ha hecho, hecho está y es para siempre. Si Dios ha prometido su presencia y su bendición, que Él lo ha hecho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin, la tienes. Pase lo que pase, aunque no lo sientas, aunque sientas que estás solo, que Dios me ha dejado, que no me oye, no me escucha, es mentira. Porque lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y es incondicional, Él lo ha dicho, Él lo hará, Él está contigo, Él te escucha. Cuando tú oras y te sientes mal, te distraes o lo que sea, Él está ahí, está escuchándote. Él te ama, Él lo ha hecho por amor, lo hace por amor y por fidelidad a su palabra, Él no va a fallar, Él va a cumplir siempre con su palabra. Pero así como Dios le dio instrucciones también a Abraham y cosas que tenía que hacer, mandamientos y leyes, como dice aquí, y Abraham oyó y obedeció a Dios, ahora le tocaba a Isaac hacer lo mismo. Claro, Dios no se lo dice solo que sepas que tu padre me obedeció. Sí, se lo dice para que recordárselo, para decirle que ahora te toca a ti, Isaac. Tú también tienes que responder y obedecer mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Eso no iba a cambiar el pacto, pero sí tendría consecuencias, sí afectaría su vida. Si estamos en Cristo, somos beneficiarios de su salvación, pero debemos obedecer sus mandamientos, debemos ser obedientes. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor a Dios y la obediencia van juntos. Es la respuesta natural del cristiano, obedecer a Dios, querer obedecer a Dios. Así que vivir bajo la gracia de Dios también es obedecerlo. Es responder al amor que has recibido
amándole y demostrándolo con nuestra obediencia. Cuanto más lo hagamos, mayor será nuestro gozo, seguro. Si te falta gozo o paz, examina tu obediencia a Dios, tu entrega a Él. Nuestro texto ahora sí termina con con el versículo 6, el que hemos leído, de que habitó pues Isaac en Gerar, tal como Dios le había dicho. Dios le había dicho, no, a Egipto no, quédate aquí en la tierra que yo te diré. Y era esa tierra de Gerar. Y Isaac respondió así. Veremos también, si Dios lo permite, que en los versículos siguientes, y luego lo leéis en casa, lo veréis, que Isaac también metió la pata, también hizo cosas que seguro que Dios no aprobaba. Él mintió descaradamente al rey de Gerar, a Abimelech. Y o sea que él tuvo que seguir aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a vivir bajo su gracia, aprendiendo a que el temor de Dios tiene que ser más grande que el temor del hombre en mi vida. Y nosotros también tenemos que seguir aprendiendo, seguir creciendo, madurando en el Señor, aprendiendo a apreciar y a agradecer su gracia, estudiando y obedeciendo su palabra. Pero si vives bajo su gracia, como hemos leído, reconoce que Él es soberano. Reconoce que Él es soberano. Las circunstancias que están ocurriendo, lo que te está pasando, no es azar, no es casualidad, sino la soberanía de Dios que está permitiendo y usando esto para tu bien. Confía en su palabra, obedécela. Si tú sabes que Dios te pide algo, si tú sabes que hay algo que cambiar en tu vida, cámbialo, pídele ayuda y Él estará contigo. Vive como un peregrino, como vemos aquí, ¿no? Sabiendo que no perteneces a este mundo. Él te ha hecho suyo, somos suyos. Qué bien, somos del Rey de Reyes. Ya no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Él, con quien un día estaremos para siempre. Y recuerda que Él está contigo, contigo, está conmigo. Me lo tengo que recordar cada día, porque nos distraemos tanto, estamos en un mundo de tantas distracciones, tenemos más información que los sabios de la antigüedad todos juntos. Bueno, con muchas mentiras. Ellos, Galileo, pienso, no sé, los matemáticos griegos o gente tan sabia que tenía un conocimiento de tantas ciencias. Nosotros ahora tenemos muchísima más información que ellos, pero el 90% falsa o tergiversada. Así que necesitamos venir al Señor, recordar que Él está conmigo, que su palabra es donde encontraré la verdad y que Él me bendice siempre porque me ama. Así que respondamos al amor de Dios amándole, mostrándole nuestro amor en obediencia. ¿Vives bajo su gracia? Mantente ahí, crece ahí. Si no sabes si vives bajo la gracia de Dios, considera a Cristo, piensa en Jesucristo. Lo que sepas de Jesús o investiga, estudia quién es Jesucristo, qué es lo que hizo, qué es lo que pasó allí en la cruz realmente. Y eso te llevará a los pies de esa cruz, a pedir perdón y salvación para poder vivir bajo su gracia. Amén. Pues que el Señor nos ayude, nos guíe en este año a poder crecer, avanzar y ser obedientes a su voz y a su guía. Vamos a orar y pedirle que nos ayude. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, por tu palabra. Señor, sabemos que no somos dignos, pero tú eres justo y santo y perfecto para hacer tu voluntad, cumplir tus pactos, Señor. Y si tú has querido incluirnos en esta gracia tuya, pues, Señor, no podemos más que darte las gracias y pedirte ayuda para poder responder de la forma más adecuada, que te dé más la gloria a ti, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes en este año a poder entregarnos a ti. Señor, quítanos todos los temores que no nos lleven a obedecerte y danos ese temor santo de ti, Señor, sabiendo que podemos confiar en tu preciosa gracia, en tu asombrosa misericordia. Señor, ayúdanos a poder dar buen testimonio. Pedimos que bendigas a nuestros familiares, compañeros de trabajo, Señor, vecinos, que tú toques sus corazones, Señor, y nos ayudes a poder compartirles la esperanza que nos has dado. Señor, que se haga tu voluntad, que tu reino siga engrandeciéndose y que, Señor, tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues que el Señor os bendiga y que se haga su voluntad en vuestras vidas. Amén.
Gloria a Dios.